Pondré mi vista a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. Lo que cautiva Dios en la vida de una persona es cuando el corazón de la persona es una persona pobre y humilde de corazón y que tiembla a su palabra. Cuando Dios mira en la vida de un hijo de él, una persona que está quebrantada, una persona que está humillada, una persona que está necesitada de Dios en su vida, y que la persona tiene como resultado que tiembla a su palabra, es ahí donde Dios pone su vista. Y ustedes saben lo interesante de ese caso, que para el ser humano le resulta algo difícil poder discernir si este versículo, el versículo 2, la segunda parte del versículo 2, se cumple en la vida del cristiano. La única persona que sabe nuestra verdadera condición de nuestro corazón con respecto a Dios es única y exclusivamente Dios. Porque nosotros tenemos la capacidad, ¿ustedes saben qué? Nosotros tenemos la capacidad de poder engañar a las personas. Nosotros tenemos la capacidad de poder proyectar a las personas una madurez espiritual que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos la capacidad de poder disfrazarnos en ser maduros cuando en la realidad de nuestro corazón la historia es muy diferente. Nosotros tenemos esa capacidad. Es como si alguien me regalara a mí una lata de Coca-Cola. Cónchale, pero esta lata sí está bonita, ¿vale? Oye, miren, es de aluminio, está cubierta de rojo, la letra que tiene están plateadas. Oye, qué lata tan bonita. Entonces, cuando yo agarro esa lata, la abro y cuando lo voy a echar a un vaso, vacía. Nosotros vemos, lo que a nosotros nos impresiona es lo que nuestros ojos ven, lo de afuera. Dios no ve eso. Dios ve lo que está dentro de nuestro corazón. Fíjense, y dice, pero yo miraré, yo fijaré mi vista, yo me concentraré a aquella persona que es pobre y humilde de corazón. ¿A qué se refiere eso? Pobre. Bueno. Dios te está viendo, mi amor. Se refiere a una persona que está quebrada en el bolsillo. Se refiere a una persona que en su cuenta bancaria está lleno, pero lleno de aire. Es pobre significa una persona necesitada de Dios. Pobre se refiere a una persona necesitada de Dios. Que esa persona se da cuenta que tiene la necesidad de tener que apoderarse de la persona del Señor Jesucristo para que esa persona pueda verdaderamente vivir como Dios ha diseñado, como debería ser la vida del cristiano. Pobre es aquella persona que necesita a Cristo como nosotros necesitamos el tener que respirar todo el tiempo. Pobre se refiere a aquella persona que tiene la necesidad de Cristo como nosotros sabemos que tenemos la necesidad de tener que comer todos los días, porque de lo contrario nos vamos a enfermar y eventualmente pudiera producir la muerte. ¿Y a qué se refiere a una persona humilde? Aquella persona humilde delante de los ojos de Dios es aquella persona cuya voluntad está rendida totalmente, incondicionalmente delante de los ojos de Dios. Una persona humilde es la que dice, sigue. Sí, yo creo que no.
Ya lo voy a aguantar. Sí, aguántala ahí. Sí. Te van a cansar un chingo. Sí, porque... Te van a cansar un pelo, pero bueno, así es la vida. Una persona humilde es aquella persona que ha decidido poner sus pensamientos, sus prioridades en un segundo plano y ha decidido agarrar la voluntad de Dios para con su vida. Es aquella persona que se ve como un esclavo del Señor Jesucristo, que cualquier orden que Dios le da a ese individuo, a aquel hijo o hija de Dios, la persona está dispuesta a obedecerlo a pesar de que pudiera ir contra sus propios intereses. Cuando Dios ve a aquel hijo e hija de ella que está verdaderamente necesitado de la persona del Señor, cuando Dios ve a aquella persona que ha decidido borrar la agenda de su vida y querer abrazar la agenda que Dios tiene para con su vida, el plan que Dios tiene para con su vida, es ahí donde Dios tiene enfocado sus cañones. Aquella persona miraré. Pero el cristiano que se ve autosuficiente en sus propios ojos, aquel cristiano que sirve al Señor a medias, como no, yo tengo mi propia agenda y yo debo entender que yo debo seguir al Señor Jesucristo, pero lo que existe en el corazón de esa persona es de que lo va a servir a medias, 30%, 50%, 70%, 80%, según a su propia conveniencia. Cuando los ojos de Dios pasan sobre la tierra, su vista no se para ahí, su vista continúa. Pero cuando Dios ve en el corazón de la persona que nadie puede ver, ese hijo mío se ve necesitado de mí y yo lo veo porque me busca a través de su palabra, a través de la oración. Yo lo veo a él yo lo veo a él arrodillado, buscándome, pidiéndome por ayuda, por socorro, por fuerza, por gracia. Cuando yo veo a ese hijo mío que está sirviéndome, aunque va contra sus propios intereses personales, aunque vaya contra su propia agenda, y lo hace, ahí pondré mi vista. La pregunta es, ¿hay alguna manera que este corazón pobre y humilde se manifieste en nuestras vidas? Definitivamente sí, porque la tercera pata de este trípode dice lo siguiente: pero esta persona va a temblar a mi palabra. En otras palabras, de que cuando la persona agarra su Biblia, agarra la palabra de Dios y la lee, fíjense lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Qué significa temblar a mi palabra? Miedo, temor, pánico. No. 14:15. Ahí vamos en esa sintonía. Juan 14:15. Miren, a leerlo, Racteris, el que tiene la voz de locutor. Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa temblar a mi palabra? Guardar los mandamientos de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 21. Léelo, Racteris. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda. En otras palabras, que la Biblia no solamente fue hecha para yo sentarme, yo leerla, animarme, estar exhortado, estar motivado, que yo me dé un cranque y que yo me sienta bien. Esa no es la única finalidad de la Biblia. La finalidad de la Biblia, cuando yo la leo, es: el que me ama, guarda, mantiene, hace mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda o los lleva a cabo, lo ejercita en su vida, ese es el que me ama. Yo puedo estar en la iglesia alabando, glorificando a Dios con toda. Lo que hace que Dios mire nuestro corazón es si nosotros verdaderamente, genuinamente estamos obedeciendo su palabra. Porque de lo contrario se convierte en un show. La alabanza se convierte en un show. Un show, un espectáculo que uno puede ver en la televisión. Don Francisco. Se convierte en un show. Cuando la verdad es de que hay una ausencia de la obediencia de los principios y estatutos que nosotros conocemos que debemos hacer. Cuando Dios ve a alguien alabando a Dios de esa misma manera, la vista de Dios pasa sobre él y trata de ver su vista en la persona que está al lado. Esa alabanza no sirve para nada. Esa alabanza es como si yo le estuviese regalando a alguien una lata de Coca-Cola hueca, vacía. Es así como el Señor lo ve. El que me ama, es bien sencillo. ¿Cómo yo sé de que yo amo al Señor Jesucristo? Guarda, mantiene, lleva a cabo los mandamientos de Dios. Punto. Es ahí donde el Señor concentra sus cañones en nuestras vidas. Si somos verdaderamente obedientes a la revelación de Dios para con nosotros, lo demás es secundario. Como yo estaba diciendo anteriormente, yo puedo disfrazar, yo me puedo disfrazar de espiritualidad tremenda. Eso no es muy difícil. Eso se aprende y eso se puede llevar a cabo. Eso no es difícil. Es cuestión de estar un poco autodisciplinado y mostrar una careta de lo que nosotros no somos. Eso no es muy difícil. De espiritualidad, eso no es muy difícil. Y fíjense la promesa que Dios nos da a nosotros. Segunda parte del versículo 21, Juan capítulo 14. Y el que me ama será, fíjense, el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré. Y fíjense lo que dice la siguiente parte. Y me manifestaré en él. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Los únicos cristianos que tienen la capacidad de poder experimentar la persona de Dios en su vida son aquellos cristianos que son obedientes a la voluntad de Dios. Punto. Si yo estoy en serio en querer obedecer a Dios en la capacidad que yo tengo, según la madurez que yo tengo, según la revelación de Dios en la escritura que yo tengo, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Mientras tanto, ustedes saben lo que pasa. Dios es una fantasía, es un cuento de hadas. Salimos exhortados y motivados emocionalmente
es algo externo, y después de que nosotros nos vayamos a nuestras casas, pasa el día siguiente y yo regreso a la misma condición que yo me encontraba algo. No hay cambio, no hay transformación, porque todo era un high emocional. Cónchale, la música, oye, la música fue tremenda, de verdad que, oye, que Mercedes se la comió, las oraciones de los hermanos, oye, yo salí aquí edificado. El que me ama al Padre, y yo me manifestaré en él. Tú quieres ver al Creador del cielo y la tierra que genuinamente tome la iniciativa en tu vida y se manifieste. Manifestarse, que es lo que quiere decir, que Dios hace un acto de presencia, de que Dios